estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, Unidad Académica de Ingeniería Civil, Escuela de Informática. Somos estudiantes de Arquitectura de Computadoras 1 y vamos a proceder a lo que es el ensamblado profesional aplicando normas ISO 27001 sobre el ensamblaje de computadoras. Comencemos. Para comenzar con la parte ya del ensamblaje de nuestra computadora, vamos a tener en cuenta las siguientes prevenciones que tenemos que tener. Como primer punto tenemos que tener lo que es un mandil para evitar de vez ensuciarnos o dañar o tocar componentes y a la vez poderlos mantener o guardarlos en las respectivas bolsillos. Otro punto tenemos que tener en cuenta los guantes para evitar también de cargas electrostáticas, a la vez de nuestra ayuda con la parte de la manilla. Una manilla antiestática que procedente generalmente siempre sabe ser con un material elástico para sujetarlo a nuestra muñeca y a la vez una parte pinza o tenanza para poder sujetarlo a nuestro case. Prosiguiente ahora con las partes también de prevenciones, tenemos que tener a la mano un respectivo extintor, que es de tipo de categoría que en su composición química es de tipo polvo, para poder evitar así y al haber cualquier tipo de cortocircuito que pueda existir en nuestra placa, si es que en este se produce. Como recomendaciones o herramientas que se deben de tener en cuenta, vienen a ser la parte de destornilladores o juegos de destornilladores, sea en el caso de los tornillos que se encuentran en nuestra placa, una respectiva linterna para poder alumbrar todas las partes más oscuras o más pequeñas que existan en el case, la respectiva pasta para poder colocarla en el respectivo procesador como refrigerante, la ayuda de su respectivo disipador. Continuando, otra de las herramientas que viene a ser su respectiva brocha. Continuando, tenemos que tener a la mano un respectivo multímetro que nos sirve para comprobar de los dispositivos se encuentran funcionando respectivamente, ya sea con continuidad o respectivamente los voltajes que este nos esté brindando, si son correctos o erróneos. Tenemos que tener a la mano nuestra respectiva franela para poder limpiar los componentes que se encuentren tal vez con polvo. Ya. Continuando con los materiales o elementos o dispositivos que tenemos de nuestra PC, tenemos la respectiva fuente de poder, aquella fuente que nos está suministrando toda nuestra energía a nuestro computador, nuestra unidad de disco duro, nuestra unidad de DVD, nuestra respectiva placa madre, nuestro respectivo cooler ya sacado de la placa madre, nuestra respectiva memoria RAM, y a la vez tenemos a la mano nuestros buses de datos que son serial ATA. Un paso importante a considerar para el ensamblaje de computadoras es verificar que la fuente de poder esté dando los voltajes adecuados. Para ello nos pondremos la manilla antiestática. La pinza la colocamos sujetándola de alguna parte metálica del chasis. Luego conectamos un cable de poder a la fuente y a la toma de corriente. En el conector más grande de la fuente de poder hacemos un puente, sea con un alambre de cobre o con un clip. El puente se debe realizar del cable rojo a negro o también del cable verde a negro. Cualquiera de las dos maneras debe hacer encender la fuente de poder. En este caso vamos a usar un puente del cable verde al cable negro. Como se puede observar, la fuente de poder se encendió. Posteriormente, haciendo uso del multímetro, vamos a proceder a medir los voltajes. Para ello, debemos marcar un voltaje de corriente continua en 20, no mayor a 20 porque de pronto da los voltajes muy bajos, sino de 20 para poder hacer las mediciones. Entonces, procedemos a utilizar dos puntas de prueba que vienen ya con el multímetro, una positiva y una negativa. Siempre cogemos la punta negra en el cable negro y la punta roja en el cable amarillo o en alguno de los cables de colores de acuerdo al voltaje que queramos medir. En este caso estamos midiendo el cable anaranjado, debería darnos 3.3, pero nos da un poco más. Cuando nos da un poco más de voltaje al ya indicado en la tabla de valores de voltaje, es porque va a tener un funcionamiento adecuado. Pero si nos da menos de los valores establecidos en la tabla, quiere decir que ya debemos ir pensando en cambiar la fuente de poder. Vamos a medir ahora el cable amarillo. Debería darnos 12 voltios.
Como se puede observar, nos da una medición de 12.3540. Entre esos valores se excede un poco de 12, no hay ningún inconveniente. Y así medimos los demás colores de cables. Bien, como vemos que nuestra fuente está en óptimas condiciones, procedemos a realizar el ensamblado del computador. Algo muy importante es que al maniobrar nuestra mainboard no se la debe sentar sobre cualquier superficie, puesto que abajo tiene una placa de circuitos impresos y electrónicos que al hacer contacto podrían hacer un cortocircuito. Por ello se debe contar con una alfombrilla antiestática y sobre ella asentar la base del mainboard. Bien, como podemos observar aquí tenemos nuestro chasis o case, está el cablerío que va en el panel de control que más adelante conectaremos. Procedemos a desalojar el área que quede libre. Aquí, como podemos ver, tenemos los soportes donde va a ir colocado el mainboard, el cooler de enfriamiento y los espacios respectivos para colocar las unidades de almacenamiento y unidades ópticas. Bien, lo primero que colocaremos será la fuente de poder. Para ello apagamos, desconectamos la energía eléctrica y procedemos a colocarla. Para ubicar la fuente de poder se debe tener el cuidado de colocarla en la posición adecuada. ¿Cómo sabemos que está en la posición adecuada? Por los tornillos. ¿Sí ven? Como está correctamente, encaja justo en el agujero donde es, ¿verdad? Procedemos a atornillarla. Y lo mismo hacemos con los demás tornillos. Procedemos a colocar este y este. Acto siguiente de colocar la fuente de poder, procedemos a colocar el mainboard. Para colocar el mainboard en nuestro CPU, previamente debemos poner los componentes que van en ella. Primero, debemos colocar la pila. Si pueden ver, esta parte va hacia abajo y la parte donde indica el voltaje hacia arriba. Hay pilas que van en forma vertical, en este caso nuestra pila va en forma horizontal o echada. Ya. Posterior a eso procedemos a colocar el procesador. Para darle mantenimiento a nuestra mainboard o para darle una limpieza respectiva, si usamos brocha, jamás sobar la brocha sobre el socket del procesador. La brocha es solo para el mantenimiento por las ranuras externas al procesador. Para colocar el procesador tiene un par de muescas, 2 o hasta 4, que indican cómo va puesto el procesador. También cuenta con un indicador, como pueden ver en la esquina, la dirección hacia donde va ubicado el procesador. Debemos tener mucho cuidado de no torcer los pines. Una vez que estemos seguros que el procesador encajó perfectamente, bajamos la solapa y aseguramos. Luego colocamos nuestra memoria RAM. Hay ciertas mainboard que cuentan con más de un tipo de ranura para la memoria RAM. En este caso es de un solo tipo. Luego procedemos a colocar el cooler del procesador. Pero, muy importante, no olvidarnos colocar la pasta térmica, que permite que la temperatura del procesador se disipe más pronto junto con el cooler. Colocamos una pequeña cantidad. Eso será suficiente. Como se puede observar, el cooler del procesador cuenta con 4 sujetadores que sirven para mantener fijo el cooler al mainboard en estos 4 agujeros que se pueden ver. Procedemos a colocar el cooler siempre viendo la disposición que tiene el cable del cooler, de una manera que pueda conectarse fácilmente sin tener que quedar templado este cable. En este caso la posición sería de esta manera. Ubicamos los sujetadores en las esquinas correspondientes y luego con un poco de presión procedemos a ajustar. Como se puede escuchar, se oye un chasquido, eso quiere decir que ya está ajustado. Conectamos el cooler fan o el cooler del procesador y procedemos a montar en el mainboard.
Muchos suelen ponerle esta alfombrilla antiestática en la parte inferior del chasis antes de poner la base en el mainboard, pero nosotros pongámoslo de manera directa, no hay ningún inconveniente puesto que el chasis está diseñado para soportar la mainboard. Procedemos a colocar el mainboard, siempre teniendo en cuenta que el panel de puertos de la mainboard encaje perfectamente en su lugar correspondiente, de esta manera: puerto USB en su ranura de puerto USB, puerto VGA, puerto PC2, puertos paralelos y de audio sonido de red. También tenemos que considerar que el mainboard, para ajustar sus tornillos, debe encajar en cada uno de los soportes, de manera contraria no ajustará perfectamente y podría estarse moviendo. Ajustamos la mainboard. Teniendo en cuenta de poner los tornillos en el lugar correspondiente. En este caso solo haremos uso de 4 tornillos. Luego de colocar la mainboard, vamos a colocar las demás unidades. Vamos a colocar el disco duro o unidad de almacenamiento. Como se puede observar, aquí tiene una especie de secciones. En estos agujeros es donde vamos a colocar nuestros tornillos. El disco duro ya viene con unos agujeros a los costados, debemos hacer coincidir para poder sujetar. Se recomienda que se atornille el disco duro y las demás unidades de lado y lado. Un tornillo por aquí y otro tornillo por acá. Para colocar la unidad óptica no se la coloca en la misma forma que el disco duro, se la coloca por la parte frontal, como van a ver a continuación, de esta manera. Una vez que encaje de acuerdo a lo deseado, procedemos a atornillar. Asimismo verificamos que los agujeros coincidan con los agujeros de la unidad óptica. Aseguramos por un lado y luego del otro lado. Esto es necesario para mayor fijación y seguridad. Una vez colocadas las unidades y los componentes del mainboard, procedemos a conectar lo que son los cables de corriente y de datos. Como podrán ver, aún nos falta colocar el cable de corriente que suministra el mainboard, los cables SATA, los cables de corriente y cables de datos de las unidades. Vamos a colocar primero el cable de corriente. Este viene con disposiciones de 40 y 48 pines. Siempre suele tener un conector adicional que va sujeto al mainboard, que es de 4, este es de 6, no es. Debemos buscar el que tenga 4, como este, y colocarlo. Este suministra un voltaje adicional a la mainboard para otro tipo de componentes. Una vez conectados los cables de corriente a la mainboard, procedemos a colocar los cables de corriente para las demás unidades. Para lo que son disco duro, siempre el conector es de tipo Molex, como se puede observar aquí. Pero en este caso, como nuestro disco duro es un disco SATA, el conector es de la siguiente manera. Lo conectamos. Para nuestra unidad óptica es igual conector SATA, buscamos un conector SATA de corriente y lo conectamos. Una vez conectados todos los cables de corriente necesarios, procedemos a colocar lo que son los cables de datos y los cables USB. Como dije, nuestra unidad óptica y nuestro disco duro son SATA, entonces tenemos que conectar buses de datos SATA. Aquí, como se puede observar en esta parte de la mainboard, se encuentran todos los conectores o puertos SATA.
Uno va de ese extremo y el otro extremo va al disco duro. De la misma manera para la unidad óptica. Un extremo va a la mainboard y el otro extremo va a la unidad óptica. Una vez colocados los discos de datos, para evitar todo este enredo, vamos a fijarlos con unas abrazaderas plásticas, metálicas no, porque pueden hacer contacto. Una vez ajustados los cables, de tal manera que no choque ninguno de ellos con el cooler del procesador y este pueda girar libremente, como se puede observar. Procedemos a conectar los cables de audio, USB y los del panel frontal. El cable de audio se reconoce porque uno de sus pines no está. Como pueden observar, es el segundo de la primera fila. Entonces en la mainboard buscamos donde diga audio y lo colocamos. Para el USB también en el mainboard habrá un indicador que diga USB. Como se puede observar, no tiene el pin de la parte izquierda. Aquí en la mainboard especifica dónde es de conectarlo. Luego colocamos los cables que van en el panel frontal. Aquí hay que recalcar que muchas veces en el mainboard viene una tabla especificando la manera en que se deben conectar los cables en este panel. Todo depende del modelo. En nuestro caso, el modelo de nuestra mainboard es una BioStar H61MLB. Si no tiene estas especificaciones del panel frontal en la mainboard, procedemos a buscar en internet, de acuerdo al modelo, cómo van conectados los cables en el panel frontal. Aquí sí nos está especificando. Nos dice que en el pin 8 y 7 va el reset. Y así colocamos cada uno de ellos de acuerdo a las indicaciones. Una vez ajustados todos los cables en el panel frontal, conectamos el cooler, el mismo que ayudará a enfriar nuestros componentes. Acto seguido colocamos las tapas laterales del case. Las tapas se las debe poner de tal forma que las muescas que tiene aquí coincidan con los ganchos de acá. La manera de ponerlas es presionando hacia adentro y hacia adelante. Colocamos los tornillos para mayor fijación. Colocamos en las dos tapas laterales. Bueno amigos, y esta es la manera en que se debe realizar un ensamblaje de computadoras de manera profesional. A continuación vamos a probar para verificar que se encienda correctamente. Como se puede observar, entra normalmente al sistema. Eso quiere decir que el ensamblaje se ha realizado en forma adecuada. Bien, y eso ha sido todo. Los esperamos en una próxima ocasión.